Pichincha Universal, generando noticias. El 4 de julio, el Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa interpuso una demanda de inconstitucionalidad a los actos administrativos a la firma de la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional que el país concretó en marzo de este año. Pablo Dávalos, en representación del Observatorio, presentó ante la Corte Constitucional el recurso. Indicó que 16 son los puntos que están en contra de la normativa constitucional. Con esta introducción les saludo a Pablo y comenzamos esta entrevista de inmediato. Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar aquí. Me disculpo por la vez anterior que no pude venir. Sí, los oyentes se merecen una disculpa. Tuvimos una situación de emergencia en Solanda y eso hizo que lamentablemente no pudiese estar aquí. Ratifico mis disculpas y efectivamente el 4 de julio hemos presentado una demanda de inconstitucionalidad en al menos 6 grandes capítulos que constan en la Carta de Intención que el país suscribió a inicios de marzo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ¿cuáles son los aspectos medulares que podría la ciudadanía sintonizar de esta demanda? Hay varios, ¿sabes? Hay varios aspectos que contradicen las leyes, los textos vigentes. Hemos hecho un estudio pormenorizado, detallado de la Carta de Intención. El primero de ellos, por ejemplo, hace referencia al método por el cual el Fondo Monetario calcula el déficit fiscal. Si nos atenemos a las leyes vigentes, no hay déficit fiscal, o el déficit fiscal es mínimo, no llega al 1%. Pero el Fondo Monetario se inventa una metodología propia y transgrede las leyes nacionales. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace el Fondo Monetario? El Fondo Monetario incorpora el pago a los subsidios a los combustibles que no consta en el presupuesto del sector público no financiero. El gobierno no paga de su dinero, de los impuestos, ese subsidio a los combustibles. Los paga la empresa Petroecuador. ¿Qué hace el Fondo Monetario además? Y respeta el estatuto de autonomía de las empresas públicas, por ejemplo, la seguridad social, empresas públicas, la banca pública, todo eso que la Constitución establece un rango, si tú quieres, de autonomía. El Fondo Monetario y respeta esa autonomía y las incorpora en el presupuesto del sector público no financiero. Entonces el Fondo hace una serie de manipulaciones y tergiversaciones. Por ejemplo, le quita a los ingresos del Estado las transferencias de Petroecuador y le aumenta los gastos del Estado, todo lo que significa el gasto en subsidios, como si el Estado pagase con los impuestos los subsidios, y provoca de forma artificial un déficit que ellos lo llaman no petrolero de más del 7% del Producto Interno Bruto, y con eso justifican su intervención. Esto transgrede la Constitución, transgrede la regla macrofiscal, transgrede artículos concretos que tienen que ver con la forma por la cual se presenta el presupuesto nacional, transgrede el Estatuto de Autonomía de las empresas públicas. Es tergiversación, manipulación, es dolo, es mala fe, diría yo incluso, ¿no?, del Fondo Monetario para justificar su intervención y generar un ambiente de que la situación económica está realmente muy, pero muy mal, pues, y eso no es así. Lo otro, los siguientes capítulos hacen referencia, por ejemplo, a las transformaciones en política tributaria que hace el Fondo Monetario, asimismo transgrediendo la ley. El Fondo Monetario, por ejemplo, dice que hay que pasar de una tributación directa hacia una tributación indirecta, y eso transgrede los principios de progresividad, generalidad, universalidad, justicia tributaria, que están en la Constitución. Genera un ambiente de inseguridad jurídica, sobre todo en el artículo 82. Lo otro es la independencia del Banco Central. La Constitución prohíbe la independencia del Banco Central. El Banco Central no puede ser independiente. El Banco Central, para ser independiente, necesita una reforma constitucional, y el Fondo Monetario respeta esa disposición constitucional que tiene que ver con el Banco Central del Ecuador. Lo otro tiene que ver con la economía popular y solidaria. O sea, la Carta de Intención respeta lo que la Constitución dice con respecto a la economía popular y solidaria, y le da un tratamiento, si tú quieres, como si fueran bancos, les incorpora los parámetros de Basilea III, y eso destruye el sistema de la economía popular y solidaria, sobre todo al segmento 4 y 5, que son cajas comunitarias, bancos de ahorro y crédito comunitario, etcétera, ¿Qué ¿no? parámetros, por ejemplo? ¿Qué son estos parámetros de Basilea? Los parámetros de Basilea tienen que ver en la forma de la cual se contabilizan los recursos, las economías de escala y demás. Pero más allá de los detalles técnicos, está, por ejemplo, otra recomendación. No son recomendaciones, son prescripciones, las del Fondo Monetario, que se llaman condicionalidades. Tiene que ver con el cambio en el régimen laboral. El Fondo Monetario propone un régimen de flexibilización laboral, sobre todo para mujeres y jóvenes, y eso contradice no solo la Constitución, contradice la CEDAW, por ejemplo, que es el Convenio contra la
discriminación de la mujer, contradice acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo, etcétera. También propone la extensión del periodo de prueba. Eso también va en contra de la Constitución, va en contra del Código del Trabajo, etcétera, ¿no? El Fondo Monetario propone la eliminación de los subsidios a los combustibles y eso va en contra de la forma por la cual se registran los si tú quieres, mediante la ley, los subsidios a los combustibles, pues, ¿no? Transgrede leyes muy concretas, muy específicas. En seguridad social, Pablo. En seguridad social, pero nosotros no cubrimos todo el espectro, si tú quieres, porque el documento que hemos presentado a la Corte Constitucional es un documento de más de 144 páginas, ¿no? Es un documento que además tiene varios anexos, tiene el convenio constitutivo. Ahí nos llama mucho la atención la resolución del Comité de Deuda y Financiamiento que avala este crédito con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque en la resolución del Comité de Deuda y Financiamiento, en el numeral 2 de esta resolución, dice que el crédito será para inversión pública, porque si no tenía si tú quieres, ese parámetro, la Constitución lo prohibía, porque la Constitución prohíbe todo crédito externo que no sea para inversión pública. Pero resulta que el Fondo Monetario no presta para inversión pública. Claro, es para fondear el Fondo la Monetario reserva. solo presta para balanza de pagos y los recursos del Fondo Monetario son de libre disponibilidad. Ahí el Comité de Deuda y Financiamiento cometió una transgresión a la ley y a la Constitución. La Constitución prohíbe deuda, que se contrate deuda que no sea para inversión. Lo único que puedes contratar deuda es para inversión, pero resulta que el Fondo Monetario, su arquitectura institucional, no le permite generar créditos para inversión, porque la institución que genera créditos de inversión se llama Banco Mundial. El Banco Mundial tiene toda la arquitectura institucional para entregarle créditos de inversión al país, no el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario siempre entrega recursos de libre disponibilidad, pero los recursos de libre disponibilidad están prohibidos por ley. O sea, no puedes contratar eso, ¿no? Entonces ahí el Comité de Deuda y Financiamiento transgrede la ley, transgrede la Constitución. Si tú sumas toda la serie de irregularidades, entonces tú tienes que la Carta de Intención y respeta varios preceptos constitucionales. Hay frases en la Carta de Intención que me llaman muchísimo la atención, ¿no? Porque creo que aquí el Fondo Monetario exageró, realmente exageró. No, creo que no contrataron un abogado que les permita entender el contexto en el que estamos. Por ejemplo, la frase que dice, se le prohíbe al Banco Central realizar operaciones de endeudamiento, etcétera, etcétera. Me llama la atención la frase, se le prohíbe al Banco Central. O sea, ¿por qué el Fondo Monetario le prohíbe al Banco Central aspectos que están codificados en el Código Orgánico Monetario y Financiero? ¿Quién es el Fondo Monetario para prohibir a una institución ecuatoriana que realice lo que la ley le permite? ¿Bajo qué estatuto jurídico, bajo qué parte del convenio constitutivo está esa prohibición? Entonces yo le digo a la Corte Constitucional, mire, aquí está el convenio constitutivo del Fondo Monetario. Aquí está, tome. No importa 70 páginas. de que de eso también sea signatario el Estado ecuatoriano. Es signatario. Entonces, aquí está. ¿En qué parte de este convenio constitutivo, en qué parte? Explíquenme, ¿en qué artículo está que el Fondo Monetario puede prohibir a una institución absolutamente legítima que haga cosas absolutamente legales? Ya, pero eso está claro, pero si es que le permite el Estado, si es que esto suscribe el propio ministro. La idea es la siguiente, aquí está el convenio constitutivo. Por favor. Ya, dime de ese convenio constitutivo, ¿en dónde está el artículo que te permite hacer lo que estás haciendo? Ya. Independientemente que el Estado te permita o no te permite. Es decir, el Fondo Monetario está violando su propio convenio constitutivo. Es decir, en el convenio constitutivo del fondo, y eso entregado a la Corte Constitucional, en ninguna parte del convenio constitutivo le da la autorización al fondo para que se involucre, si tú quieres, en las instituciones y les prohíba hacer a esas instituciones determinado tipo de acciones, que además están permitidas por la ley de ese país. Eso se llama injerencia y violenta la Convención de Viena. La Convención de Viena, que establece los principios del non pacta servanda, que es obligatoriedad de cumplimiento de los tratados internacionales, bajo el criterio de buena fe, el criterio de no injerencia y respeto a la soberanía de los estados. El Fondo Monetario violenta la soberanía del Estado ecuatoriano. Es decir, le dice al Banco Central, no hagas esto. Además, el Fondo Monetario establece varios criterios que no tienen nada que ver con su tratado constitutivo. Le dice, mira, te voy a prestar tanto dinero, pero tú vas a cumplir esto, ¿no? Y entre los cumplimientos dice la política social, la política de asistencia social. ¿Qué tiene que ver el Fondo Monetario con la política de asistencia social cuando su convenio constitutivo solo le faculta para generar créditos para balanza de pagos?
no le faculta entregar créditos y vincular esos créditos al cumplimiento de políticas sociales, lucha contra la corrupción y demás. O sea, no le faculta eso. Es decir, el Fondo Monetario en el caso del Ecuador se extralimitó. Se extralimitó, incumple con su propio convenio constitutivo, incumple con los parámetros fundamentales de no injerencia establecidos en la Convención de Viena sobre los tratados internacionales, incumple la Constitución, incumple instrumentos internacionales como la CEDAW, como disposiciones de la OIT, etcétera, y además rompe varias leyes ecuatorianas que generan un ambiente de inseguridad jurídica para el país, ¿no?, que está codificado en el artículo 82. Entonces, ante todo eso, nosotros recogemos, estudiamos, analizamos y le decimos a la Corte Constitucional, en al menos estos 16 ítems, estos 16 espacios, estos 16 capítulos, la Corte Constitucional debe pronunciarse porque el Fondo Monetario ha transgredido los siguientes artículos constitucionales y pasamos a demostrar además por qué los ha transgredido. Pasamos a, tú quieres evidenciar la forma por la cual toda la condicionalidad del fondo rompe con la seguridad jurídica del país, fractura el ordenamiento jurídico existente. Entonces la Corte Constitucional tiene ahí un proceso, si tú quieres, muy fundamentado. Yo he hecho pública esa demanda que hemos presentado, la he distribuido en redes sociales, ustedes la pueden encontrar, está circulando en Facebook, en WhatsApp, en Reader, etcétera, está circulando eso, porque consideramos que es una responsabilidad con la ciudadanía ecuatoriana indicar en qué se fundamenta nuestra petición a la Corte Constitucional. Entonces la Corte Constitucional ahora tiene todos los argumentos que le permitan estudiar y que le permitan determinar esta intromisión, esta injerencia del Fondo Monetario en la soberanía del país. Ahora, el observatorio ha señalado que la aplicación de las medidas del Fondo Monetario pueden poner en peligro la dolarización, insisto, ¿no?, porque debilitaría la balanza de pagos al eliminar el coeficiente de liquidez doméstica y el impuesto a la salida de divisas, con lo que se daría una fuga de capitales. Es algo medular esto. Eso ya pasó en Argentina. Las medidas del Fondo Monetario en Argentina en el año 2001 de liberalización de la balanza de capitales debilitaron las posiciones de reservas de Argentina y a la larga hicieron que el esquema de convertibilidad fracase en Argentina, que es un esquema muy parecido a la dolarización. Eso ya forma parte de la literatura mundial, si tú quieres. Cuando tú tienes un tipo de cambio fijo, o sea, tú tienes que proteger la balanza de pagos, porque la balanza de pagos es el que fundamenta, es el que soporta, es el que estructura ese tipo de cambio fijo. En este caso se llama dolarización. Si tú debilitas la balanza de pagos, entonces se te cae nomás. Porque fíjate qué pasó en 1994. En 1994 se firmó una carta de intención que establecía la liberalización del sector financiero. Esa liberalización. Liberalizas el sector financiero y en el 99 se te produjo una ruptura de la burbuja que empezó en el 94. Esa misma prescripción está en la carta de intención que acaba de firmar el gobierno de Lenín Moreno. Es decir, lo que nos condujo a la crisis en 1999 se repite esta vez. El Fondo Monetario en 1994 nos dijo liberalicen el sector financiero y ahora volvemos a encontrar otra vez el mismo argumento. Es decir, el Fondo Monetario dice hay que eliminar los techos a las tasas de interés y liberalizar el sistema financiero. Entonces nosotros decimos a la Corte Constitucional, mire, esta misma frase provocó la crisis de 1999. Exactamente la misma frase. ¿Quieren ustedes que se repita esto? Además, la Constitución establece lo siguiente, y citamos los artículos constitucionales en donde se prohíbe la liberalización, porque claro, el país ya no quiere saber nada que pase nuevamente lo que pasó en 1999. Y el gobierno de Lenín Moreno repite nuevamente los errores que se cometieron en el 94 y que nos condujeron a la crisis del 99. Entonces, esta es una tarea para proteger la economía nacional. El gobierno de Lenín Moreno lamentablemente, no está, si tú quieres, cumpliendo con la ley, ¿no?, al revisar la carta de intención y contrastarla con la Constitución. Creo que antes de firmar esa carta de intención, el presidente Lenín Moreno tenía que haberla pasado por el tamiz constitucional. Si no, va a pasar lo que hoy está pasando. Pero estaría entre sus, previsiones, prioridades, que pase por un tamiz constitucional. No, lo que pasa es que este momento, ¿cuál es el escenario? Mira, la Corte Constitucional tiene este momento que actuar, definirse sobre la Carta sobre esto. Si la Corte Constitucional nos da la razón
Y dice, finalmente lo que ustedes han señalado, al menos en estos ítems, efectivamente se violenta la Constitución. Ajá. Entonces lo actuado por el presidente deja de ser legal. Todo lo que se hizo y se está haciendo al tenor de esta carta de intención deja de ser constitucional y por lo tanto deja de ser legal. Es decir, fíjate tú, el gobierno está anunciando una serie de medidas que tienen que ver con la carta de intención, como por ejemplo las privatizaciones. Si se sigue adelante con este proceso sin considerar lo que la Corte Constitucional puede determinar, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que cuando la Corte Constitucional determine, como yo espero, que esa carta de intención no es constitucional, entonces lo actuado por el gobierno se cae. Si en ese proceso llegan a firmar acuerdos con empresas transnacionales, qué sé yo, para privatizar petróleos, privatizar seguridad social, privatizar CNT, por ejemplo, y si la Corte Constitucional define que ese proceso no es constitucional, ¿qué va a pasar? Que se cae es la privatización, pero esas empresas le van a acusar al Estado de inseguridad jurídica y le van a decir, mire, ustedes me dijeron que iban a privatizar, me deben tanto dinero, una demanda internacional. Por tanto, así no haya pensado, las consecuencias exacto, son ¿no? Entonces inevitables. ahí lo que tenemos que ver es el hecho de que, claro, aplicar el principio de repetición, pues. Claro. Bueno. Pero es más grave todavía para el gobierno. Todos los ámbitos ahorita. Pero es más grave todavía porque fíjate, el numeral 1, el numeral 1 del artículo 147 de la Constitución, el numeral 1 del artículo 147 determina que el presidente debe cumplir y hacer cumplir la Constitución. En el caso que la Corte Constitucional evidencie que la carta de intención rompe la Constitución, esto significa que el presidente no cumplió y no hizo cumplir la Constitución. Si el presidente no cumplió con la Constitución y no hizo cumplir la Constitución, es procedente entonces el juicio político del presidente, pues. Ajá, y si es que, a ver, si es que la Corte no da paso a la demanda, iría a la Corte Interamericana, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa dentro de todo ese proceso? Es grave. Digamos que la Corte Constitucional no da paso a la demanda. El momento en que no da paso a la demanda, se genera un ambiente de inseguridad jurídica. Inseguridad jurídica porque cuando cambien las coordenadas políticas, si tú quieres, de este país y se demuestre que la carta de intención sí violentó, porque la están aplicando, la siguen aplicando, sí violentó y claro, y las coordenadas políticas de este país pueden cambiar de aquí en 2 años, entonces pasamos al cambio de la Corte Constitucional, pues, para que una nueva Corte Constitucional evidencie que lo que hemos dicho, lo que estamos diciendo es absolutamente legal, absolutamente constitucional, es decir, tú no puedes registrar el déficit fiscal como te dé la gana, no puedes hacer eso, tienes que respetar las leyes. Las leyes y la Constitución son muy taxativas, sobre todo en aspectos que tienen que ver con el presupuesto público, o sea, no puedes hacer lo que te da la gana. Y nosotros lo hemos dicho ahí, miren, la metodología del Fondo Monetario no corresponde a las leyes, así de simple. Si la Constitución se pasa por alto eso, significa que la Constitución que tenemos no sirvió para nada. Tenemos que entrar a otro proceso constituyente y crear más mecanismos de defensa constitucional. ¿Y se van a ir generando esas condiciones, es que Pablo? se van a dar. Se tiene que generar, ¿no? Claro. Tal como están las cosas en todas las funciones del Estado. Entonces, lo que hemos hecho nosotros tiene muchas repercusiones. Primero, la Corte Constitucional tiene que pronunciarse en función, no de lo que establezca Pablo Dávalos, ni mucho menos, sino lo que establece la Constitución. Pero tienen plazos, ¿no? Porque ellos también podrían dilatar, ¿no? Pueden dilatarse, pero tenemos tiempos también, pues tenemos tiempos establecidos por la misma Constitución, los reglamentos, la ley orgánica del control constitucional, tenemos tiempos, pero sobre todo está el tiempo político y está la responsabilidad con el país. O sea, el Fondo Monetario nos va a llevar a una crisis, eso es absolutamente real, eso está pasando ya en Argentina, está pasando en Grecia. Y la Corte Constitucional tiene el deber constitucional de defender la Constitución. La Constitución no permite las medidas de ajuste que está proponiendo el Fondo Monetario. Pero ¿no será que el Fondo Monetario, darse cuenta que en Argentina se fue pues a la picota, en Ecuador va a tratar de suavizar, de endulzar, de dar la vuelta, de maquillar estas exigencias y seguir aflojando recursos, desembolsando para... Yo le veo al Fondo Monetario más radical que en Argentina. ¿Aquí? Sí, aquí en Ecuador. En la carta de intención que firmaron en Argentina, nunca el Fondo Monetario le prohibió al Banco Central aspectos que nos está prohibiendo a nosotros, nunca.
Es decir, acá, y entonces, el Fondo Monetario se radicalizó aquí en el Ecuador. En Argentina fue mucho más suave. Y Y ahí están las compare los consecuencias. montos de los préstamos. Y claro, Argentina le prestó más de 40.000 millones, ¿no? Le prestó 10 veces más de lo que le 10 prestó al veces Ecuador, más, claro. pero fueron mucho más flexibles en Argentina que en el caso ecuatoriano. En el caso ecuatoriano ensayaron cosas que no habían ensayado en otros países, se radicalizaron incluso más que en cartas de intención anteriores. Lo que te estoy diciendo, ¿no? Se le prohíbe al Banco Central realizar operaciones previstas en el Código Orgánico Monetario Financiero. Eso tú no encuentras en ninguna carta anterior y no encuentras tampoco en la carta que se suscribió con Grecia, con Argentina, con otros países. O sea, llegar a prohibir a una institución que realice aspectos que lo permite la ley, eso el Fondo Monetario es la primera vez que lo aplica en el Ecuador. Es decir, se llegó a un nivel de radicalidad en el Ecuador que no se había llegado en otros países, ¿sabes? Entonces, cuando espera una respuesta de la Corte Constitucional, de esta Corte Constitucional. Yo espero que esta Corte Constitucional asuma la defensa de la Constitución. Si esta Corte Constitucional no asume la defensa de la Constitución, los ecuatorianos tenemos que pedir el cambio en la Corte Constitucional. Y el cambio incluso en la Constitución, ¿no? Porque si esta Constitución no permite defender a los ecuatorianos, tenemos que buscar la forma de crear una Constitución mucho más sólida, si tú quieres, que impida lo que está pasando en este momento. Ahorita mismo está admitida a trámite, está en sorteada y todo, que ha recaído en qué jueces constitucionales. Entonces tienen que indicarnos, de acuerdo a las vías legales, el juez, tienen, ¿no? Claro, y llamarnos a la asamblea. audiencia Espero pública. que cuando nos llamen a la audiencia nos puedan ustedes acompañar. Desde luego, Seguro. transmitimos en vivo. Claro, para hacer una transmisión para que la ciudadanía entienda lo que está en juego, ¿no? Entienda que está en juego todo. Porque ya te digo, el presidente tiene que cumplir y hacer cumplir la Constitución. El rato en que el presidente suscribió esa carta de intención, que es absolutamente inconstitucional, o sea, el siguiente paso después de que la Constitución la Corte Constitucional se pronuncie es el juicio político del presidente, pues, por no haber permitido, si tú quieres, la defensa de la Constitución. Ahora, Pablo, finalmente, nos están preguntando si tú vas a dar algunas conferencias sobre el acuerdo con el FMI, cuándo y dónde, porque hay mucha gente. Sí, estuve en Cuenca la semana pasada, este fin de semana voy a estar en Machala, en Zaruma. La próxima semana estaré en Guayaquil, que estén en permanente contacto a través de redes sociales porque estamos haciendo varias charlas. Indicarles a todas las personas que quieran que visiten mi cuenta Twitter, que es @PabloDávalo63, ahí que me envíen su correo electrónico para yo enviarles esta demanda para que ellos la tengan. Yo he enviado a todas las personas que me han solicitado la demanda, es un documento de más de 140 páginas. La carta de intención ya está en internet, está en la página Facebook del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa y la pueden descargar. Pero fíjate tú, no hay un documento oficial en inglés. La firmaron, en español, perdón, la firmaron en inglés. O sea, no hay un documento en español. Así es. O sea, tuvimos que llegar incluso a firmar una carta de intención. Tal como está la tónica ahorita, todos hablamos en gringo ya. Claro, es la segunda vez que pasa eso. Hay una traducción abreviada que Sí, está subida una a la traducción página abreviada, web. pero no es oficial. La versión oficial la tiene el Fondo Monetario. A ese nivel hemos llegado. Claro, y ahí está lo de la seguridad social, por ejemplo. Claro, le brutal. permitimos al Fondo Monetario que haga cosas que no ha hecho en otros países del mundo. Le dimos carta blanca para que pase por encima de la soberanía nacional sin importar absolutamente nada. Entonces, este gobierno ha hecho cosas que no han hecho ni los gobiernos más de extrema derecha en este país. Sí, de verdad. O sea, no, y no es por razones ideológicas, porque claro, cuando tú ves, le prohibimos al Banco Central que haga tal cosa, queremos que haga esto, la política tiene que estar estructurada en esto, tienen tal tiempo, dice, a fines de noviembre ya el sistema político tiene que aprobar las siguientes leyes, O sea, déjate de cosas, eso no, si tú revisas la Carta de Intención Argentina, no hay eso. No existen esas prescripciones. Pero son mucho más los prudentes en gobiernos de los 80s Argentina. y 90 siempre tuvieron un nivel de resistencia, de crítica, de Pero contrapeso. se ve Ahora que se lograron tienen tan neutralizar. poco respeto por Lenín Moreno, tan poco respeto por el país, que le mandaron simplemente una carta de intención que es prácticamente un plan de gobierno, ¿no? Se burlaron de la soberanía, de las leyes y demás. Si la Corte Constitucional, o sea, no se pronuncia, estamos en indefensión. Estamos en indefensión. Y lo que significa pasar un proceso político de cambio de la Corte Constitucional. Poner ahí ecuatorianos que defiendan la república, que defiendan la libertad, que defiendan la soberanía, porque los que estuvieron ahí no tuvieron, si tú quieres, el valor de hacerlo, ¿no? Pero yo confío en esta Corte Constitucional. No nos adelantemos todavía. Hay personas valiosísimas en esa Corte Constitucional. Hay patriotas realmente. Confío en esos patriotas que van a defendernos, van a defender la república, van a defender la libertad, van a defender la soberanía de nuestro país, pues. Gracias, Pablo. Ojalá sea así. Pablo Dávalos, economista aquí en Punto Noticias. Volvemos. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.